Bueno, señores, vamos a hablar hoy sobre la acción revocatoria o acción pauliana. Pero previo a entrar a desarrollar la clase, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos visto para que podamos entender lo que es la acción revocatoria. Es una institución un tanto compleja, pero entendible. Cuando vimos la nulidad y la anulabilidad, vimos que se plantea la nulidad cuando el negocio es contrario a derecho, es decir, cuando estamos haciendo un contrato en contra de lo que dice la ley, cuando la ley nos está prohibiendo y nosotros pues realizamos el acto o negocio jurídico. Entonces, ahí estamos ante una nulidad y lo que se plantea para dejar sin eficacia el negocio jurídico es precisamente la nulidad. Artículo 4, ley del organismo judicial. Pero también 1301, Código Civil, ¿verdad? Pero también está la anulabilidad o nulidad relativa. Y vimos que la nulidad relativa o anulabilidad se plantea cuando el negocio tiene vicios de consentimiento o vicios de declaración de voluntad, como indistintamente señala el Código Civil. O sea, cuando hay dolo, cuando hay error, cuando hay violencia, cuando hay simulación. Vale. Luego vimos la simulación. Dos clases de simulación, una simulación relativa y una simulación absoluta. La simulación relativa es una simulación en la que vamos a plantear una nulidad relativa o anulabilidad. Los negocios que se simulan dándoles una apariencia distinta de la que realmente tienen, esos negocios nacen a la vida jurídica. Y cuando una de las partes se percata de que ha habido un encubrimiento del verdadero negocio, pues dice la ley, plantea la anulabilidad del mismo. O pide que el contrato pues refleje lo que realmente se quiso contratar, lo que las partes quisieron. Es decir, se le da vida al verdadero contrato, pero el contrato no se torna ineficaz. El contrato sencillamente se le da su verdadero valor, su verdadera naturaleza. En cambio, en la simulación absoluta, allí no existe ningún negocio. Se simula un negocio, pero realmente ese negocio no existe. Y se diferencia de la relativa, que dijimos, la relativa, el negocio sí existe, pero se le da una apariencia distinta. Se le busca una naturaleza que no le corresponde, pero el negocio existe. En cambio, en la simulación absoluta, el negocio no existe. Y ahí quiero puntualizar, porque hoy precisamente vamos a ver una acción que se plantea cuando hay un negocio real, un negocio que sí existe, pero que se realiza de mala fe. Y entonces aquí no cabe la posibilidad de plantear una simulación, porque realmente aquí lo que vamos a ver es un acuerdo entre las partes para defraudar al acreedor, pero el negocio sí existe, pero es un negocio de mala fe, a diferencia de la simulación absoluta, que el negocio no existe. El negocio no nació a la vida jurídica, nunca. En el caso que vamos a ver el día de hoy, el negocio sí existe, sí se realizó,
pero se hizo de mala fe. Entonces, aquí no cabe la posibilidad de plantear ni nulidad, porque no es contrario a la ley, ni anulabilidad, porque no hay vicio de consentimiento, ni simulación relativa, porque no se está encubriendo el negocio, ni simulación absoluta, porque el negocio sí existe. Pero lo que vamos a atacar aquí, lo que vamos a ver aquí es exactamente la mala fe. Bueno, dicho esto, vamos a entrar a hablar sobre la acción revocatoria o acción pauliana. Cuando hablamos de la acción revocatoria, que también se le llama acción pauliana, quiero que nos quede bien claro lo que es una revocación unilateral y lo que es una revocación judicial. Cuando estamos hablando de una revocación extrajudicial, o sea, fuera de juicio, que no se va a juicio, y además es unilateral, estamos hablando de dos instituciones que nosotros conocemos y que son eminentemente revocables, como es el mandato y la donación. En el mandato, el que otorga el mandato, el mandante, puede revocar el mandato cuando a él se le dé la gana. Es decir, no necesita que exista nada para que él revoque el mandato. Es decir, es una facultad que tiene el que otorga un mandato, el mandante, para revocarlo, es decir, dejar sin efecto el mandato que ha otorgado. Y no tienen que pedirle permiso al mandatario. Sí hay obligaciones y sí hay derechos. El mandatario tiene derechos, el mandante tiene algunas obligaciones cuando revoca, pero lo vamos a ver ya cuando entremos a hablar precisamente del mandato. Y luego la donación. La donación también se puede revocar, pero aquí hay algo especial. La revocatoria de una donación solamente se puede hacer por ingratitud. El donante puede revocar por ingratitud. Lo vamos a ver detenidamente cuando entremos a la donación. Y además tiene plazo. En el caso del mandato, el mandante no tiene plazo. Él puede revocar cuando se le dé la gana. Pero en el caso de la donación, sí hay un plazo que se debe respetar. Y dentro de ese plazo, el donante puede revocar. Pero dice la ley, por ingratitud. Luego vamos a explicar eso. Y por último, tenemos la judicial, que yo le llamo acción revocatoria, así la explico, para que podamos diferenciarla de lo que es la revocación extrajudicial o unilateral. Entonces, le llamo acción revocatoria, pero también se le conoce como la acción pauliana. La acción revocatoria o acción pauliana data desde la época del emperador Justiniano. Ustedes se recuerdan, Justiniano manda a hacer lo que se conoció como el Corpus Iuris Civilis, comúnmente conocido como el Digesto romano, ¿verdad? Es decir, las leyes que regían a los romanos, el Digesto. Bueno, ese Digesto romano, ese Corpus Iuris Civilis, es toda una recopilación de leyes forales, leyes que se daban en toda la Roma, y entonces Justiniano ordena que todas esas leyes se compilen, se junten y que formen un solo cuerpo. Y desde ahí viene nuestro derecho civil. Es decir, nuestro derecho civil es eminentemente romano, casi en su totalidad.
Ya dije en alguna ocasión que tiene algunos ingredientes alemanes, algunos ingredientes de las leyes canónicas y algunos ingredientes franceses, pero en esencia la base de todo nuestro derecho civil es romano, y por eso es que casi todas las instituciones que nosotros vemos en el derecho civil vienen desde el digesto, desde el Corpus Juris Civiles. Entonces, ese Corpus Juris Civiles fue, ¿qué les dijera yo?, creado de alguna manera por Ulpiano, ¿te recuerdan ustedes? Y el otro por Paulo. Paulo, hasta su nombre a mí me parece de lo más importante. Paulo se llamaba Julius Cornelius Paulus, y este otro apellido que es el más importante, Prudentissimus. Era un jurisconsulto, era un asesor jurídico, algo así como ustedes van a hacer. A él se le atribuye una gran parte del digesto romano, y la otra parte, pues Ulpiano, ¿verdad?, que es el que probablemente más aporta. Y dentro de algunas de los escritos que hizo Paulo, pues cerca de 340 escritos, pues ahí se encuentra lo que es la acción revocatoria. De Paulo solo se han encontrado fragmentos de los escritos, y algunos de los fragmentos está precisamente la acción revocatoria. Pero, ¿en qué consiste la acción revocatoria? Bueno, decíamos anteriormente que cuando hay un negocio que no nace a la vida jurídica porque no existe, entonces decimos que ese negocio es un negocio simulado y que es una simulación absoluta. Pero aquí estamos en presencia de un negocio que sí existe. ¿Y cómo es que se produce ese negocio? Bueno, cuando vimos que las obligaciones personales se garantizan con el patrimonio del deudor, eso quiere decir que cuando un deudor debe y el acreedor puede cobrar, recuérdense que el acreedor puede cobrar solo cuando la obligación es líquida y exigible. En el caso de las obligaciones a plazo, en el caso de las obligaciones que tienen condiciones. Pero el acreedor tiene un momento en el cual puede cobrar, y si el deudor no tiene para pagarle al acreedor, entonces el acreedor puede hacerse pago con sus bienes, con los bienes del deudor. Entonces, aquí viene la mala fe. En muchas ocasiones el deudor, ¿sí?, sale de su patrimonio dolosamente con el ánimo de defraudar al acreedor y traslada esos bienes a un tercero que también actúa de mala fe. Pero ojo, y hago énfasis en esto, ese negocio es un negocio real. O sea, el deudor efectivamente está saliendo de su patrimonio, está enajenándolo, está vendiéndolo, está donándolo o está permutando con un tercero, pero lo está haciendo de mala fe. Y el tercero que recibe los bienes enajenados también está actuando de mala fe. Es decir, el deudor y el tercero se coluden, se ponen de acuerdo para defraudar al acreedor. El deudor sale de su patrimonio para que el acreedor no se pueda hacer pago con él, pero sale de su patrimonio no simulando un negocio, sino efectivamente
realizando el negocio, es decir, tiene un inmueble, por ejemplo, que ese es su patrimonio, y lo vende, pero lo vende realmente, lo vende. El problema es que el tercero que adquiere, sabedor que el deudor lo está vendiendo para no pagarle al acreedor y para que el acreedor no le pueda embargar el bien, entonces está actuando también de mala fe. Entonces ahí, por eso decimos, hay un negocio de mala fe. ¿Y qué busca la acción revocatoria? Eso es lo importante. La acción revocatoria lo que busca es que esos bienes que han salido del patrimonio del deudor de una manera dolosa, de mala fe, de una manera fraudulenta, ¿sí? El juez, al declarar con lugar la acción revocatoria, lo que hace es devolver los bienes al patrimonio del deudor. Es decir, esos bienes que han salido del patrimonio del deudor con una sentencia judicial regresan nuevamente al patrimonio del deudor. ¿Eso para qué? Para que el acreedor entonces ya pueda embargarlos y luego hacerse pago con ellos. Entonces, eso es así, de una manera bastante general, la acción revocatoria o acción pauliana. Es decir, lo que busca la acción revocatoria o la acción pauliana es que se declare ineficaz el contrato celebrado entre el deudor y el tercero. Contrato realizado de mala fe. Vale. Dicho esto, veamos qué nos indica el Código Civil. En el artículo 1290, el Código dice, capítulo 6, de la revocación. A la par, por favor, agréguenle acción pauliana. El artículo 1290 dice, todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. El artículo 1293 dice, la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia a derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. Y el artículo 1294 establece que la acción revocatoria debe seguirse a instancia del acreedor. La revocación solo será declarada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos. En esos tres artículos, pues vamos a encontrar los elementos que tenemos en el esquema. ¿Qué es lo que vemos en el esquema? Primero me cuesta ver en la pantalla de mi teléfono, así que copié en mi chivo. Algunos dirían en mi tarjeta. Bueno, es un chivo, ¿verdad? Para mayor claridad. Los elementos de la acción revocatoria. Primero, que el acto impugnado cause perjuicio al acreedor. El acreedor va a accionar, va a plantear la acción revocatoria cuando el deudor sale de sus bienes de manera fraudulenta y eso le causa a él perjuicio. No siempre que el deudor sale de su patrimonio es con ánimo de causarle perjuicio al acreedor. Un deudor que tiene muchos bienes
eventualmente puede vender uno de esos bienes. Y cuando el acreedor va a ejercitar su acción de cobro, pues tienes bienes suficientes para respaldar la obligación. Aquí, para que le cause perjuicio al acreedor, el deudor tiene que salir de todos sus bienes, quedarse sin patrimonio, es decir, lo que busca el deudor fraudulento de mala fe es no tener un patrimonio para que el acreedor no pueda cobrar, y eso obviamente le causa perjuicio al acreedor. En el siguiente elemento aclara más, dice que se haya celebrado en fraude de los intereses del acreedor. Y tercero, dice que reduzca a insolvencia al deudor. Bueno, entonces, explicando el tercer elemento, que reduzca a insolvencia al deudor. El artículo 1295 dice: la acción revocatoria cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. La persona a quien se hubiesen enajenado los bienes del deudor puede hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado. Lo voy a explicar un poquito más adelante también, pero lo que quiero que quede claro es, si el deudor sale de su patrimonio, se queda sin nada para no pagarle al acreedor, le está causando perjuicio. Y entonces cabe la acción revocatoria o pauliana. Pero, decía el artículo 1290, cuando la acción es sobre un negocio fraudulento en el que deudor y el tercero actúan de mala fe. Si el deudor, decía yo, tiene bienes suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación, ahí no le está causando ningún perjuicio. Es decir, no se va a plantear una acción revocatoria porque un deudor vende uno de sus bienes. Es decir, una vez tenga con qué respaldar, con qué garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida, pues ahí no estamos hablando de mala fe, no estamos hablando que el deudor está saliendo de ese bien para perjudicar al acreedor. No, sencillamente tiene bastantes bienes y sale de uno de ellos, punto. Y probablemente el dinero que le paguen lo va a depositar en el banco. O sea que además de tener bienes, va a tener una cuenta bancaria donde haya dinero. O sea, el acreedor en ese momento de ninguna manera se puede sentir perjudicado. Es decir, hay respaldo. El problema es cuando el deudor sale de todo su patrimonio, cuando no le queda nada. El siguiente elemento dice que el crédito que motiva la acción revocatoria sea anterior al acto que se pretende revocar. Esto es obvio. Si yo celebro un negocio jurídico con ustedes el día de hoy, ¿sí? Y me entero que ustedes tenían una casita y la vendieron hace una semana. Bueno, yo no puedo plantear ahí acción revocatoria, no puedo decir que fue de mala fe y que me está perjudicando, porque ese negocio ustedes lo realizaron antes de que adquiriéramos una obligación, antes de que naciera una obligación entre nosotros. Entonces, para que se pueda plantear la acción revocatoria, dice este elemento que la acción, que el crédito que motiva la acción revocatoria sea anterior al acto que se pretende revocar. Bien. Si ustedes me van a demandar a mí porque tienen derechos, acreedurías en contra de mí, pues esas acreedurías
ustedes las van a poder ejercitar sobre mi patrimonio actual, pero no pueden plantear una acción revocatoria por el patrimonio que tuve antes de la celebración de ese negocio con ustedes, de que naciera esa acreeduría. Entonces, no podemos ahí plantear una acción revocatoria. Si el acto que se pretende revocar fue oneroso, debe probarse mala fe. Bueno, ya lo dijimos. El artículo 1292 dice, si el negocio fuere oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del deudor y del adquirente. Si hay mala fe de ambos, entonces se puede plantear la acción revocatoria o acción pauliana. ¿Qué pasa si solo hay mala fe por parte del deudor y que el que adquiere de buena fe? Claro, ya lo he dicho en más de una ocasión, no podemos afectar los derechos de las personas que actúan de buena fe, de los terceros que actúan de buena fe. Si el tercero actuó de buena fe, si el tercero no sabe cuáles son las intenciones del deudor, si el tercero no tiene ni la más peregrina idea que el deudor le está vendiendo un bien para no pagarle a su acreedor, entonces allí no cabe la acción pauliana. ¿Qué cabe? Nulidad. No cabe nulidad, ¿verdad? No es un negocio contrario a la ley, al contrario, es un negocio real, un negocio que se está haciendo aunque haya mala fe de parte del deudor, pero la mala fe del deudor es hacia el acreedor, no hacia el comprador. Si hubiera mala fe hacia el comprador, entonces ahí sí podríamos nosotros hablar de dolo y entonces ahí sí cabría plantear una anulabilidad, pero en este caso es un negocio real, es un negocio dentro del marco legal en el cual el deudor del acreedor al que quiere defraudar está vendiendo el bien, pero lo está vendiendo con todos los requisitos de ley. Aunque ya sabemos, lo repito, está actuando con dolo, pero el dolo hacia el acreedor, no dolo hacia el comprador. Entonces, ahí, pues lo que vamos a poder plantear es daños y perjuicios, nada más. ¿Por qué no nulidad? Porque no es un negocio contrario a la ley, no es un negocio contrario al orden público, no es un negocio que le falten requisitos esenciales de validez. Es un negocio verdadero, aunque sea un negocio que pretenda defraudar al acreedor, pero el negocio entre el deudor y el tercero es un negocio real, es un negocio verdadero. Entonces ahí no podemos plantear una nulidad. Tampoco podemos plantear una anulabilidad, porque si bien es cierto hay dolo, el dolo no es en el negocio que se está realizando, el dolo es para con el acreedor. Que quede claro, sí hay dolo, sí hay dolo, pero no en el negocio, hay dolo en no querer pagar la deuda. Entonces no cabe tampoco la anulabilidad. Simulación relativa no hay, fue una compraventa de bien inmueble. Entonces no le están poniendo una naturaleza distinta. Y por otro lado, esa no es la acción que procede. Esa acción, recuérdense, la puede plantear la parte interesada, que en este caso sería el comprador. Simulación absoluta, tampoco, porque el negocio sí existe. El negocio fue real. El negocio es un negocio con todos los requisitos de ley. Por lo tanto, tampoco cabe la simulación. Y la acción pauliana, pues tampoco cabe, porque no hay mala fe del adquirente. Y el artículo 1292 es claro al decir que tiene que haber mala fe por parte del deudor y del adquirente. Entonces, si el adquirente no está actuando de mala fe, entonces tampoco se puede plantear
una acción pauliana. Entonces, ¿cómo se defiende el acreedor? Bueno, el acreedor, pues lo que va a tener que plantear es una acción, primero el cobro y los daños y perjuicios. Y la pregunta del millón, ¿y qué va a cobrar si el deudor ya no tiene patrimonio con qué pagar? Bueno, hizo una venta. Ese dinero debe estar en algún lugar. Habría que darle seguimiento, ver dónde lo tiene, si está en alguna cuenta bancaria, si el dinero está en la cuenta de la esposa o de algún familiar. Es decir, la tarea del abogado ahí va a ser buscar dónde está el dinero que le dieron por la venta de esos bienes. Si lo encuentra, pues entonces ya le puede caer a esos dineros. Si no encuentra nada, si no puede demostrar que el deudor sí tenga bienes, pero los tenga escondidos, los tenga a nombre de un tercero, es decir, si no puede demostrar nada de eso, bueno, ahí sí es lamentable, ¿verdad? Pero lo que decía mi profesor, el que debe y no tiene con qué pagar es como que no debiera nada. Es decir, cualquier acción legal en contra de una persona insolvente no va a conseguir nada. Es decir, el juez lo va a condenar, pero a pagar. ¿Y pagar qué? ¿Con qué? Entonces, es complicado. Pero esa es una cuestión demasiado casuística. Lo que me interesa es que ustedes entiendan cuándo se pueden plantear las instituciones que hemos estudiado y que se refieren precisamente a volver ineficaz un negocio jurídico. La acción pauliana que busca, decíamos, busca regresar todo el patrimonio que ha salido fraudulentamente del patrimonio del deudor y que regrese a ese patrimonio para que entonces el acreedor sí tenga cómo garantizarse el cumplimiento de una obligación, sí tenga cómo hacerse pago de las obligaciones contraídas por el deudor. Esa es la acción revocatoria, que los bienes que salen fraudulentamente del patrimonio del deudor regresen nuevamente a él. Eso es lo que se persigue con la sentencia que declare con lugar la acción revocatoria. Y por último, establece que si el acto a revocar fuera gratuito, siempre cabe la acción revocatoria. El artículo 1291 dice que los negocios de disposición a título gratuito realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia a consecuencia de dichos negocios pueden ser revocados a instancia de los acreedores. Aquí no se necesita ni siquiera probar la buena o mala fe. Por el solo hecho de que los bienes hayan salido gratuitamente, cabe la acción revocatoria. Porque la acción revocatoria siempre nos va a permitir que los bienes regresen al patrimonio del deudor cuando han salido fraudulentamente. No así cuando el tercero adquiriente actúa de buena fe y se trata de un negocio oneroso, un negocio real, un negocio en el cual el tercero ha pagado. El tercero realmente ha cumplido con el contrato. Entonces a él no se le puede perjudicar. Pero el que ha recibido gratuitamente, pues no ha sacado nada de su patrimonio. Es decir, no le afecta en lo absoluto. Por eso es que el artículo 1291 dice que la acción revocatoria o acción pauliana siempre va a ser posible cuando el patrimonio del deudor sale gratuitamente. Como siempre me piden ejemplos, me van a demandar, yo sé que me van a embargar mis bienes y antes que me los embarguen, se los regalo a uno de mis hijos. ¿Vale? Y con eso yo creo que ya no me van a alcanzar. Estoy equivocado, porque entonces ahí lo que va a caber es una acción pauliana, pedirle al juez que declare ineficaz esa donación que yo le hice a mis hijos y que esos bienes
regresen nuevamente a mi patrimonio y entonces ya me pueden cobrar. Eso es, en términos generales, la acción pauliana. ¿Qué efectos produce la acción pauliana? Bueno, el artículo 1296 dice que, revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe, con todos sus frutos, o indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución de dichos bienes no fuere posible. Aquí estamos hablando de un adquiriente de mala fe que salió del bien. Es decir, el tercero de mala fe, el tercero que sabe que el deudor está vendiendo sus bienes para no pagarle al acreedor, pues obviamente va a sacar provecho de ello. ¿En qué sentido? Pues va a comprar más barato los bienes, ¿verdad? Porque el otro, antes de perderlo todo, pues va a recibir cualquier cantidad que le puedan ofrecer. Entonces, el tercero se beneficia incluso de esa manera. Aparte de que está actuando de mala fe, porque sabe por qué está vendiendo el deudor sus bienes, le saca provecho, va a pagar menos. O tal vez pague la cantidad que sea porque tenga interés en el bien, pero de cualquier manera actuando de mala fe. Y si luego de adquirido el bien lo vende a un tercero que actúa de buena fe, o sea, otro tercero que actúa de buena fe, pues no se va a poder perseguir a ese tercero, porque ese otro tercero no sabe nada de lo que ha ocurrido, está actuando de buena fe, paga lo que le dicen y es un negocio perfecto. Entonces, la ley dice cuando ya no se puede devolver los bienes, porque han salido también del patrimonio de ese tercero de mala fe. Entonces, va a tener que pagar el valor de los bienes más daños y perjuicios, junto con el deudor que le vendió de mala fe. El artículo 1297 dice que la acción concedida al acreedor contra el primer adquirente no procede contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. Ya llevo 3 artículos señalando al adquiriente de mala fe. El que adquiere de mala fe va a tener que devolver los bienes que adquirió de mala fe por la acción pauliana. El artículo 1298 dice que también son revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. Es interesante. Un deudor que tiene otro acreedor, o sea, el acreedor que ya puede cobrar la deuda y un acreedor que aún no puede cobrar la deuda. Entonces, no le quiero pagar a este acreedor al que tengo obligación de pagarle ya, porque la obligación ya es líquida y exigible, y en lugar de pagarle a él, le pago a otro acreedor que tengo. Ya, ahí, ¿qué dice el artículo 1298? Dice que son revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. ¿Cómo va a resolver un juez ahí? Va a declarar con lugar la acción revocatoria. Y a ese acreedor que recibió ese dinero lo va a obligar a devolverlo. O que recibió ese bien, que recibió ese objeto que forma parte del patrimonio, le va a obligar a que lo devuelva. ¿Por qué? ¿Por qué si también es acreedor? Bueno, porque sí es cierto, es un acreedor, pero él aún no tenía derecho de cobrar. Por esa razón, porque es un acreedor que tiene que cobrar, que la ley le asiste para cobrar, pero dentro del plazo que se ha convenido y cuando ya la obligación es líquida y exigible. Entonces, ese acreedor
aún no tenía perfecto su derecho para cobrar. Por lo tanto, la acción, dice la ley, es revocable. Luego, hay una presunción de actos fraudulentos. Los actos fraudulentos pueden ser muchos. La ley pues, nos habla de 4, pero puede ser muchos más. Cualquier acto fraudulento. Pero veamos cuáles nos señala la ley. El artículo 1299 dice que los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. Cuando a una persona se le declara en estado de en estado de interdicción, ¿verdad? Se le declara insolvente, en quiebra, esa persona, si hace pagos en un plazo, ¿qué dice la ley? Dice pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. Si el juez, cuando dicta la sentencia declarando en quiebra a una persona, señala una fecha para la cesación de pagos, es decir, a partir de esta fecha, esta persona ya no puede ser demandada, ya no tiene para pagar. Pero si 10 días antes esa persona aún tenía con qué pagar y paga, entonces dice la ley que ese pago de un anticipo, dice la ley, es considerado fraudulento. Es decir, cuando tiene otro acreedor, decía yo, cuando tiene otra obligación y hace un pago a esa obligación que aún no tenía por qué pagar, entonces es un pago, dice la ley, fraudulento. Hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. Bueno, lo que les decía, tiene pagarés, tiene obligaciones que cumplir. Pero dentro de la sentencia del juez, el juez establece el día en el cual deben cesar los pagos. Si 10 días antes, dice la ley, hace anticipos, hace pagos, esos se consideran fraudulentos. Segundo, todo gravamen que dentro del propio término de 10 días se constituya sobre los bienes del fallido por deudas contraídas en el mismo término o con anterioridad. Es decir, hipotecas, prendas que se constituyan sobre los bienes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Recuérdense ustedes que el acreedor que se va a hacer pago con un bien, si ese bien está hipotecado, tiene un gravamen, una garantía hipotecaria. Para poder tomar posesión del mismo, va a tener que esperar a que se pague la hipoteca. ¿Y cómo se va a pagar si el deudor ha sido declarado en quiebra? O liberarla él mismo, es decir, pagar él la deuda. Entonces, así va a poder quitarse la hipoteca. Por eso es que la ley dice que esos gravámenes que se constituyen sobre los bienes son fraudulentos. Porque aquí lo que el deudor está buscando precisamente es que el acreedor no pueda entrar en posesión de los mismos. Y que si quiere entrar en posesión de los mismos, que pague la deuda que él tiene con otra persona, ¿no? Entonces, ahí está actuando de mala fe, hay un pago fraudulento. Tercero, dice, las enajenaciones a título oneroso o gravámenes constituidos sobre bienes realizados por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en relación a tales bienes. Son esos terceros de mala fe, ¿verdad?
Y cuarto, dice las enajenaciones hechas por el fallido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que la han precedido. O sea, los 10 días anteriores o que pague después. Imagínense que ya lo declararon en quiebra, ya le fijaron una fecha para la cesación de pagos y luego paga una obligación cuando se supone que ya está en quiebra. Entonces, ese pago, dice la ley, es fraudulento. Y bueno, y podríamos tratar de buscar más ejercicio para ustedes. Y por último, el artículo 1300, que este es importante, dice la acción revocatoria prescribe en un año contado desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Entonces, para plantear la acción revocatoria, solo tenemos un año desde que se celebró el negocio. ¿Qué negocio? Repito, el negocio entre el deudor y el tercero que actúa de mala fe. Es decir, el negocio realizado entre el deudor y el acreedor, y el tercero, ambos de mala fe, para defraudar al acreedor, cabe la acción revocatoria o acción pauliana. Mal. Entonces, recapitulando, con la clase de hoy, espero que sepamos ya con claridad cuándo plantear la nulidad absoluta, cuándo plantear la anulabilidad, cuándo plantear la simulación relativa, cuándo plantear la simulación absoluta y cuándo plantear la acción revocatoria. Por ahí tengo un caso de uno de los exámenes que hice el año pasado. Voy a ver si lo encuentro y se los voy a poner para que vean cómo la mayoría se equivocó. Porque había que plantear una acción revocatoria y la mayoría se fue por la nulidad. Y la razón por la cual se fue por la nulidad fue precisamente por el dolo. Pero, repito, el dolo se produce entre el deudor y el tercero que adquieren de mala fe. El dolo no es para el acreedor lo que debe constituir la acción de nulidad, porque no es un negocio entre el acreedor y el deudor el que se va a pretender que se deje sin efecto, que pierde eficacia. Lo que se busca es el dolo que exista entre el deudor y el tercero de mala fe. Si hay dolo en el deudor y hay dolo en el tercero que adquiere de mala fe, o sea, el dolo aquí es la mala fe, entonces lo que procede ahí es la acción revocatoria para que vuelva ineficaz este negocio, el negocio entre el deudor y el tercero, ambos actuando de mala fe. Entonces ahí no cabe la nulidad, porque el negocio es un negocio real. ¿Que hay dolo? Sí hay dolo, pero el dolo es contra el acreedor, no en ese negocio. Por lo tanto, ahí no cabe la nulidad. Tampoco cabe la simulación absoluta, porque el negocio sí es real. No cabe la simulación relativa, porque no se le está cambiando la naturaleza al contrato. Sencillamente hay un negocio jurídico, pero ese negocio jurídico se está haciendo de mala fe, insisto, para defraudar
al acreedor. Bueno, espero que no exista ninguna duda al respecto, pero si la hubiere, en unos 2 minutos les estoy trasladando el link para que podamos aclarar cualquier duda que pudieran tener. Denle una buena leidita a esto. Les dije, es algo complejo cuando no se entiende, pero ustedes lo entendieron seguramente y yo creo que no va a haber ninguna complejidad. Es una institución bastante fácil cuando la entendemos y que nos va a ayudar en muchas ocasiones para poder darle la mejor atención profesional a nuestros clientes cuando un deudor de mala fe se ha quedado sin patrimonio para pagar sus obligaciones. Nos vemos en 2 minutos, señoras.